Liam Walker era el tipo de hombre que pasaba por la vida sin llamar mucho la atención. Le gustaba que fuera así. Veterano retirado del ejército, Liam había pasado su juventud en las líneas de combate, donde el riesgo y el deber definían cada una de sus acciones. Pero ahora, sus días eran más tranquilos. Los rituales diarios de entrenamientos y misiones de alto riesgo habían sido reemplazados por mañanas pacíficas y rutinas simples. En este día en particular, solo estaba pasando por el banco para depositar un cheque. Liam no tenía muchas razones para preocuparse por sus finanzas. Vivía modestamente, nunca se daba más que lo esencial. El pueblo modesto en el que se había establecido estaba a un mundo de distancia del caos que había dejado atrás. Para las personas de allí, él era simplemente el señor Walker, un hombre mayor discreto con una ligera cojera que prefería mantenerse al margen. Liam tomó su lugar en la fila, ubicado casi al final. El banco estaba ocupado para ser una tarde entre semana. Había unas cuantas personas delante de él, una joven con un bebé en brazos, una pareja mayor que susurraba entre sí y un adolescente distraído con su teléfono. El zumbido de conversaciones bajas y el tecleo de teclados llenaban el aire, los sonidos mundanos de la vida cotidiana. Se permitió perderse en sus pensamientos, mirando por la ventana hacia la calle concurrida afuera. Fue entonces cuando notó algo extraño. Un SUV negro se detuvo abruptamente frente al banco. Sus llantas chirriaron ligeramente al frenar. 4 hombres bajaron, moviéndose con una determinación que encendió alarmas silenciosas en la mente de Liam. Había visto ese tipo de movimientos coordinados antes. Las rápidas miradas para evaluar el entorno, los pequeños ajustes que hacían a sus chaquetas y la intensidad enfocada en sus ojos. Su instinto le gritó que algo andaba mal. Un momento después, las puertas del banco se abrieron de golpe y los hombres irrumpieron, gritando: «¡Todos al suelo! ¡Manos donde podamos verlas!». La voz del líder resonó, cortando la atmósfera tranquila como un cuchillo. El pánico se propagó al instante. Los clientes se sobresaltaron, algunos gritando mientras instintivamente se agachaban, encorvados con las manos sobre la cabeza. Una cajera aterrorizada dejó caer el montón de billetes que estaba contando, esparciendo billetes por todo el mostrador. La mente de Liam pasó de cero a modo de combate en un instante. Sus sentidos se agudizaron y sus músculos se tensaron. Se arrodilló como los demás, con las manos en la cabeza, manteniendo una postura baja. Pero su mente ya estaba evaluando la situación, procesando cada detalle con la precisión que había perfeccionado durante años de servicio militar. Los asaltantes estaban repartidos por el vestíbulo, cada uno tomando una posición. El líder, a quien Liam mentalmente etiquetó como Alfa, se había colocado junto a la entrada, con una pistola cargada visible en su costado. Era alto, delgado, con ojos que escaneaban la sala como un halcón buscando presa. Había un brillo en sus ojos, una mezcla peligrosa de confianza y desesperación. A la izquierda de Alfa estaba un hombre más joven con manos temblorosas y una energía nerviosa que sugería que era nuevo en esto. Liam lo marcó como novato. La mirada de novato se movía rápidamente por la habitación. Su agarre en la pistola era tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Parecía más asustado del arma que de cualquiera en la sala. Otro hombre corpulento y con una expresión ceñuda se ubicó cerca de la puerta de la bóveda, dando órdenes a los aterrorizados cajeros del banco. Su postura era agresiva y parecía más interesado en intimidar que en otra cosa. Liam lo etiquetó como músculos. El cuarto hombre se quedó atrás, cerca de las ventanas. A diferencia de los demás, parecía calmado, desapegado, observando todo sin reaccionar. Este no le gustó a Liam. Había un cálculo frío en sus ojos que le recordaba a hombres que había conocido en el campo de batalla. Hombres que veían a los demás como peones. A este lo decidió llamar el Callado. Cuando los ladrones terminaron de asegurar sus posiciones, Alfa respiró hondo.
su mirada barriendo a los rehenes en el suelo. «¡Escuchen!», gritó, su voz cortando los murmullos aterrados. «No estamos aquí para hacerle daño a nadie. Solo hagan lo que les decimos y saldrán de aquí con vida. Pero si alguien intenta hacerse el héroe...». Dejó que la amenaza quedara en el aire, con un destello peligroso en sus ojos. La mente de Liam corría, pero su rostro permanecía impasible. Había visto situaciones como esta ir de mal en peor en un instante. El miedo era un arma que estos hombres usarían para controlar la sala, y sabía que entrar en pánico solo alimentaría su poder. Su entrenamiento se activó y se obligó a mantenerse calmado, ralentizando su respiración y manteniendo su mente enfocada. Una mirada rápida alrededor le dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus compañeros rehenes. La joven abrazaba a su bebé con fuerza, su rostro pálido, sus ojos moviéndose nerviosamente entre los ladrones. Parecía al borde de las lágrimas, cada músculo de su cuerpo tenso, mientras intentaba instintivamente proteger a su hijo. La pareja mayor junto a ella se sostenía de las manos, sus rostros marcados por el miedo. El hombre susurraba palabras reconfortantes a su esposa, pero estaba claro que estaba tan asustado como ella. Liam se movió ligeramente, posicionándose cerca de la joven y la pareja mayor, su mirada aún fija en los ladrones. Sabía que si las cosas se ponían mal, tendría que actuar rápido. Su cuerpo tal vez ya no tenía la misma agilidad de su juventud, pero sus instintos seguían siendo tan agudos como siempre. «¡Abre la bóveda!», ladró Músculos al gerente del banco, que temblaba mientras buscaba las llaves. «¡Apúrate, o empezaremos a dar ejemplos!». El gerente, un hombre de mediana edad con una frente cada vez más amplia y una sonrisa nerviosa, tragó saliva y asintió. Sus manos temblaban mientras intentaba abrir la puerta de la bóveda. Los ladrones mantenían sus armas apuntando hacia la multitud, asegurándose de que nadie hiciera un movimiento. Pero a medida que pasaban los minutos, Liam notó un cambio en su comportamiento. Músculos estaba cada vez más inquieto, mirando hacia la entrada y murmurando entre dientes. Novato cambiaba su peso de un pie a los otros, sus ojos saltando nerviosamente de un lado a otro. Incluso el callado parecía menos desapegado, ahora con la mirada fija en el reloj del banco. Estaban quedándose sin tiempo. La mente de Liam trabajaba rápidamente mientras consideraba sus opciones. Había 4 de ellos, cada uno armado, controlando una parte distinta de la sala. No podía derribarlos solo, pero si lograba ganar tiempo, distraerlos o crear una distracción, podría inclinar la balanza a favor de los rehenes. Respiró lenta y profundamente y levantó la mirada, captando la atención de la joven madre. Ella lo miró con ojos grandes y asustados, y él le dio un pequeño asentimiento tranquilizador. «Mantén la calma», susurró, su voz apenas audible. «Me aseguraré de que tú y tu bebé estén a salvo». La mujer parpadeó, como sorprendida por su calma. Asintió, abrazando a su hijo un poco más fuerte, mientras su respiración se estabilizaba ligeramente. Luego, Liam dirigió su atención a la pareja de ancianos. «Manténganse cerca de mí», susurró al hombre, su voz baja y firme. «Si algo pasa, los guiaré para salir». El hombre asintió, una chispa de esperanza iluminando sus ojos. Apretó con más fuerza la mano de su esposa, mirando a Liam con una gratitud silenciosa y sincera. Pero justo cuando Liam empezaba a preparar su estrategia, la mirada de Alpha se posó en él. Los ojos del líder se entrecerraron al observar la calma y compostura de Liam, su postura demasiado firme para un civil común. «Tú», dijo Alpha, su voz cortando el aire como una hoja afilada. «Estás demasiado tranquilo para mi gusto. Levántate». Liam se levantó lentamente, su rostro impasible, sus ojos encontrándose con los de Alpha sin mostrar miedo. Los otros ladrones observaban, intrigados, mientras Alpha se acercaba, la sospecha nublando su mirada. «¿Cuál es tu problema, viejo?», preguntó Alpha, con un tono cargado de burla. «¿Te crees algún tipo duro?». Liam sostuvo su mirada,
su expresión imperturbable. No, respondió, con voz tranquila. Solo un hombre que quiere que todos salgan de aquí con vida. Alpha se burló, claramente poco impresionado. Pero Liam pudo ver un destello de incertidumbre en los ojos del líder, una vacilación que le indicó que había tocado un nervio. Justo cuando Alpha abrió la boca para responder, un sonido leve se escuchó desde fuera del banco, una sirena de policía que se acercaba rápidamente. Alpha se tensó, apretando la mandíbula mientras hacía señas a los demás. «Ya están aquí», siseó, con sus ojos brillando de furia. Los ladrones intercambiaron miradas preocupadas, su confianza tambaleándose por primera vez desde que habían entrado al banco. Liam vio su oportunidad, sabía que si lograba mantenerlos desequilibrados, si lograba hacerlos dudar de su control sobre la situación, podría crear la apertura que necesitaba para salvar a estas personas. Y mientras las sirenas se hacían más fuertes, se preparó, decidido a hacer lo que fuera necesario para proteger las vidas inocentes a su alrededor. Liam se arrodilló en el suelo frío y duro, con las manos sobre la cabeza, rodeado de rostros aterrorizados. Los ladrones se movían por el banco, cada uno vigilando una sección diferente de la sala, con los ojos alerta y las manos aferradas a sus armas. El pánico de los rehenes era palpable. Podía sentir la tensión irradiando de las personas a su alrededor, sus oraciones silenciosas pidiendo un milagro. Frente a él, la joven madre acunaba a su bebé, meciéndose de un lado a otro en un intento desesperado por mantener al niño calmado. Su rostro pálido y sus ojos abiertos mostraban que apenas estaba manteniéndose en pie. Sabía que cualquier ruido o movimiento de su hijo atraería la atención de los ladrones, y eso no era algo que pudiera arriesgar. A su izquierda, la pareja de ancianos se apoyaba el uno en el otro. La mano del esposo temblaba ligeramente mientras sostenía la de su esposa, pero su rostro mostraba una expresión de determinación férrea. Liam respetaba eso. Estaban aterrados, pero se sostenían el uno al otro con una promesa silenciosa de protegerse mutuamente. Los instintos militares de Liam se activaron mientras volvía a observar a los ladrones, catalogando mentalmente sus personalidades y comportamientos. Estaban tensos, incluso nerviosos, pero sobre todo, eran inexpertos. Lo veía en la forma en que se miraban constantemente entre ellos, buscando validación, necesitando asegurarse mutuamente. Alpha, el líder, estaba paseando, con los ojos moviéndose entre los rehenes y la bóveda del banco, intentando mantener a su equipo enfocado y su plan intacto. Pero la ira subyacente en su mirada dejaba claro que no estaba tan en control como quería aparentar. Liam podía sentir la frustración acumulándose en él, y sabía que esa frustración a menudo llevaba a cometer errores. Liam hizo una lista mental. Alpha era claramente el cabecilla, y tenía un temperamento que podía explotar bajo presión. Músculos, el corpulento, estaba enfocado en intimidar, ladrando órdenes a cualquiera que levantara la mirada. Novato, el joven inquieto, parecía fuera de lugar, con el rostro lleno de temor. El último hombre, el callado, era el que más preocupaba a Liam. Era demasiado tranquilo, demasiado calculador. Este no sería fácil de manipular. Mientras Liam observaba silenciosamente a cada ladrón, la mirada de Alpha se posó en él una vez más, estrechándose con sospecha. Dio un paso más cerca, su arma colgando suelta a un lado, su mandíbula apretada por la irritación. «¡Oye!». La voz de Alpha rompió el silencio. Apuntó el arma directamente a Liam. «¿Cuál es tu problema, viejo? ¿Tienes algún deseo de morir o qué?». Liam mantuvo su rostro neutral, sin romper el contacto visual. Había enfrentado amenazas peores en su tiempo. «Solo haciendo lo que dijiste», respondió, con voz calmada y nivelada. «Quedarme abajo, mantenerme en silencio». Los ojos de Alpha se entrecerraron, tratando de medir la respuesta de Liam. Por un segundo, Liam pensó que podría dejarlo pasar, pero luego la boca de Alpha se torció en una mueca. «Pues sigue así», gruñó,
dando un paso atrás. Liam le dio un leve asentimiento, bajando la mirada. La pequeña interacción había llamado la atención de los otros rehenes, quienes lo miraban con una mezcla de admiración y miedo. Podía ver la pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Por qué está tan tranquilo? ¿Sabe algo que nosotros no sabemos? La joven madre, con su bebé acurrucado firmemente en sus brazos, se cruzó con su mirada con un débil brillo de esperanza. Podía notar que quería creer que él podría protegerlos, que tal vez tenía un plan. Liam le dio un leve asentimiento, como diciendo, «Estoy aquí. No estás sola». Mientras Alfa volvía a su caminar de un lado a otro, ladró órdenes al gerente del banco, quien temblaba visiblemente mientras buscaba las llaves de la bóveda. «¡Apúrate!», espetó Alfa. «No tengo todo el día». Músculos se posicionó cerca de los rehenes, sus pesadas botas resonando ominosamente en el suelo de mármol. «Si alguien intenta algo gracioso, me aseguraré de que sea lo último que haga», advirtió, apuntando su arma hacia la multitud. Su mirada aterrizó en el adolescente que antes estaba con su teléfono, cuyo rostro ahora estaba pálido como una hoja. Músculos sonrió, claramente disfrutando del miedo que estaba generando. Mientras tanto, Novato seguía mirando por encima del hombro hacia la puerta, sobresaltándose con el más mínimo sonido. Liam notó su nerviosismo, dándose cuenta de que los nervios de Novato podrían ser el eslabón débil que podría explotar. «Alfa», murmuró Novato, su voz temblorosa. «¿Qué pasa si esto toma demasiado tiempo? ¿Y si los policías llegan antes de que terminemos?» Alfa le lanzó una mirada asesina. «Deja de preocuparte por eso. Solo concéntrate en hacer tu trabajo. Vamos a entrar, tomar el dinero y salir. ¿Entendido?» Novato asintió, aunque aún parecía inseguro. Liam podía notar que el chico estaba fuera de lugar, y se preguntó cómo había terminado en esta situación. «Tal vez pueda trabajar con eso», pensó Liam. Si podía presionar un poco más a Novato, tal vez se derrumbaría lo suficiente como para crear una oportunidad. A medida que los minutos pasaban, Liam sentía la creciente ansiedad entre los rehenes. La joven madre luchaba por mantener a su bebé tranquilo. Sus manos temblaban mientras lo acunaba suavemente. Liam se inclinó ligeramente hacia ella. «Mantente calmada», susurró suavemente, apenas moviendo los labios. «Respira profundo. Concéntrate en tu hijo. Lo estás haciendo bien». La mujer lo miró, sorprendida por su tono tranquilo, pero asintió, respirando hondo y calmándose. El bebé se movió un poco, pero su toque tranquilizador pareció funcionar, y el niño se calmó. A su izquierda, el hombre mayor se inclinó un poco más cerca, con su mano aún aferrada a la de su esposa. «Tú pareces saber lo que estás haciendo», susurró, con una voz llena de una mezcla de miedo y esperanza. Liam asintió sutilmente. «He estado en situaciones complicadas antes. Mantente calmado y sigue mi guía». El hombre mayor asintió, relajando ligeramente los hombros. «Gracias. No sé qué haríamos sin ti aquí». El corazón de Liam dolió un poco ante la gratitud en la voz del hombre, pero se obligó a mantenerse enfocado. No era momento para reflexionar. Cada segundo contaba, y necesitaba estar listo. Liam volvió a centrar su atención en los ladrones, observando atentamente la rutina y la posición de cada uno. Alfa estaba cada vez más agitado, gritando órdenes a su equipo y caminando cerca de las puertas principales. Músculos seguía escaneando la sala con una mirada depredadora, pero estaba más enfocado en parecer intimidante que en vigilar realmente. Las manos de Novato temblaban cada vez que revisaba su arma, y Liam podía notar que el miedo lo estaba consumiendo. Y el callado simplemente observaba, sus ojos fríos y calculadores, como si esperara una excusa para escalar la situación. La mente de Liam trabajaba rápido. No podía derribarlos solo, no con su movilidad limitada y la amenaza a los rehenes. Pero si lograba distraerlos, desviar su atención el tiempo suficiente para sacar a algunas personas, entonces tal vez, solo tal vez, tendrían una oportunidad.
Hizo contacto visual con la joven madre de nuevo. «Si algo pasa», susurró, «mantente baja. Mantén a tu hijo cerca y ve hacia la pared del fondo. ¿Entiendes?» Ella asintió, con una mirada de determinación llenando sus ojos. Estaba lista. Liam repitió instrucciones similares a la pareja de ancianos, cuyos asentimientos de entendimiento le dieron un sentido de propósito. Si lograba mantenerlos tranquilos y preparados, tal vez podrían sobrevivir a esto. Pero entonces, justo cuando comenzó a finalizar su plan, el cayado habló, rompiendo el silencio con una autoridad fría que hizo que la piel de Liam se erizara. «Alfa», dijo, mirando hacia el reloj, «necesitamos apurarnos. Se nos está acabando el tiempo». Alfa se tensó, sus ojos se entrecerraron. Se volvió hacia el gerente del banco, prácticamente gruñendo. «Abre esa bóveda. Ahora». Liam podía sentir la desesperación filtrándose en las acciones de los ladrones, y sabía que las personas desesperadas eran impredecibles. Tenía que estar listo. Mientras Alfa se acercaba a la bóveda, un sonido tenue llegó a sus oídos. Una sirena de policía, débil pero cada vez más fuerte. La cabeza de Alfa se alzó rápidamente, su rostro retorcido de rabia. «¡Todos al suelo!», gritó, su voz llena de pánico mientras miraba a su alrededor, tratando de evaluar la situación. Los otros ladrones se tensaron, y el rostro de Novato se puso pálido, su miedo evidente. El pulso de Liam se aceleró. La policía se estaba acercando, y eso significaba que el tiempo se estaba acabando para todos. Sabía que cualquier movimiento que hiciera a continuación podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y mientras las sirenas se acercaban, Liam se preparó, listo para poner su plan en acción. El tenue sonido de las sirenas acercándose resonaba fuera, amplificando la tensión en el banco. Las expresiones de los ladrones cambiaron de un control arrogante a una desesperación ansiosa. Sus ojos se movían hacia las puertas. Liam podía sentir su creciente pánico, y sabía que si se sentían acorralados, podrían volverse aún más peligrosos. Mientras Alfa ladraba órdenes a su equipo, la mente de Liam se trasladó a otro lugar, a otra misión. No había pensado en esos días en mucho tiempo, pero el recuerdo surgió sin ser invitado, tan vívido como si hubiera ocurrido ayer. Era una tarde calurosa y despiadada en el desierto, y Liam lideraba a su escuadrón en una misión de extracción en lo profundo del territorio enemigo. Su objetivo era sencillo: entrar, asegurar a los civiles y salir. Pero cuando llegaron, todo salió mal. Un convoy de vehículos enemigos los había acorralado, cortando su ruta de escape. La tensión había sido brutal, cada decisión recaía sobre los hombros de Liam. Mientras su equipo se refugiaba bajo la escasa cobertura de una formación rocosa, sabía que él era su única esperanza. Había trazado un plan audaz, uno que podría funcionar si todos lo ejecutaban a la perfección. Su equipo confiaba plenamente en él, siguiendo sus órdenes sin dudar. Pero en la guerra, incluso los mejores planes no siempre funcionan. En un instante, el sonido de disparos llenó el aire. Una emboscada. Una emboscada que no habían previsto. Liam había luchado desesperadamente, cada uno de sus instintos enfocado en llevar a su equipo a salvo. Pero a pesar de sus esfuerzos, 2 de sus hombres no lo lograron. Eran jóvenes, apenas comenzando sus carreras, con toda una vida por delante. Esa misión había cambiado a Liam, dejándolo con cicatrices tanto visibles como invisibles. Había hecho todo lo que pudo, pero el peso de su pérdida se quedó con él. Era una carga que había llevado desde entonces, una que lo había llevado a una vida tranquila, lejos del deber y la responsabilidad. Pero ahora, mirando a los rehenes aterrorizados a su alrededor, Liam sintió un sentido familiar de deber reavivarse en su interior. Estas personas, estos desconocidos, ahora estaban bajo su protección. No podía permitirse fallarles. Liam parpadeó, sacudiéndose el recuerdo, y volvió a centrarse en la situación actual. Su corazón latía con una resolución firme,
Su mente regresó a la claridad calmada que había perfeccionado durante años de servicio. Miró a su alrededor, observando cada detalle, analizando cada amenaza. La joven madre atrapó su mirada, su rostro pálido pero resuelto mientras sujetaba a su bebé con fuerza. La pareja de ancianos a su lado se sostenía de las manos, visiblemente temblorosa, pero observando a Liam con un destello de esperanza. No podía fallarles, no lo haría. Justo en ese momento, la voz de Alfa cortó el tenso silencio. ¡Novato!, gritó, con voz dura e implacable. «Vigila la salida trasera. Asegúrate de que nadie se escape». Novato asintió, aunque su rostro estaba pálido y sus manos temblaban mientras ajustaba su agarre en el arma. Liam notó el miedo en sus ojos, la incertidumbre que delataba su falta de experiencia. «Está asustado», pensó Liam, archivando esta observación. «La gente asustada comete errores». Alfa volvió su atención al gerente del banco, quien seguía luchando por encontrar las llaves de la bóveda. Sus manos temblorosas. «¡Apúrate, o empezaremos a escoger objetivos!», amenazó, el filo frío en su voz silenciando cualquier protesta del gerente. Mientras Alfa se enfocaba en la bóveda, Liam miró hacia Novato, que se movía nerviosamente junto a la puerta trasera. La mirada del joven se desviaba constantemente hacia la entrada, como si esperara que todo terminara pronto. «Tal vez», pensó Liam. «Él no está aquí por elección». Captó la mirada de Novato y mantuvo su contacto visual. Por un momento, Novato desvió la mirada, luego volvió a mirar, claramente desconcertado por la expresión tranquila y firme de Liam. Liam le dio un leve asentimiento, como diciendo, «No tiene que ser así». Liam volvió su atención a los rehenes, dándoles una mirada tranquilizadora. Sabía que mantenerlos calmados era crucial. El pánico podía hacer que todo se saliera de control en un instante. Se inclinó hacia el hombre mayor a su lado, su voz un murmullo apenas audible. «Cuando dé la señal, muévete hacia la pared lateral. Mantente bajo, manténganse juntos». El hombre mayor asintió, apretando con más fuerza la mano de su esposa. Encontró la mirada de Liam, sus ojos llenos de miedo y determinación. «Confiamos en ti», susurró, su voz temblorosa pero sincera. Liam ofreció una leve sonrisa. «Saldremos de esta», dijo, con un tono firme y seguro. «Solo estén listos». Luego dirigió su atención a la joven madre, quien mecía a su bebé, su mirada llena de un terror silencioso. «Cuando tengas la oportunidad, dirígete hacia esa puerta», indicó, señalando una salida lateral. «Mantente baja y mantén a tu bebé cerca. Yo te cubriré». Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, y asintió, presionando los labios en una delgada línea de determinación. «Gracias», susurró, su voz apenas audible. Liam asintió, con el corazón apretado bajo el peso de la responsabilidad. Estas personas contaban con él. Tenía una sola oportunidad, y no podía fallarles. Alfa seguía caminando de un lado a otro, su frustración evidente. Seguía mirando hacia la puerta, como esperando que la policía irrumpiera en cualquier momento. Liam podía ver que los nervios de Alfa estaban al límite, perdiendo el control. Mientras tanto, Músculos vigilaba a los rehenes, su mirada recorriendo la sala, buscando cualquier signo de desafío. Pero Novato era otra historia. Estaba prácticamente temblando, su mirada desenfocada, su postura inestable. Liam vio una oportunidad. Si lograba empujar a Novato al límite, tal vez podría crear una distracción. Liam esperó hasta que Novato lo miró de nuevo, luego le dio un pequeño asentimiento, casi imperceptible. Los ojos de Novato se abrieron más, y rápidamente apartó la mirada, pero no antes de que Liam viera el conflicto en su mirada. Justo cuando Liam estaba a punto de hablar de nuevo, el callado dio un paso adelante, su mirada aguda y calculadora mientras observaba la sala. Su presencia era inquietante, su silencio llevaba un peso que hacía que incluso Alfa pareciera incómodo. «No tenemos tiempo para errores», dijo el callado,
con voz baja pero firme. Miró directamente a Alfa, su expresión fría. Si la policía entra, estamos acabados. Terminen lo que vinimos a hacer, o esto terminará mal. Las palabras eran calmadas, pero la implicación era clara. Estaba perdiendo la paciencia, y no dudaría en volverse contra cualquiera que comprometiera su misión. Alfa asintió, endureciendo su expresión. Se giró hacia el gerente del banco, quien finalmente estaba abriendo la puerta de la bóveda. Sus manos temblaban mientras desbloqueaba la enorme puerta de acero. La atención de los ladrones ahora estaba enfocada en la bóveda, sus ojos brillando con codicia. Liam sabía que esta era su oportunidad. Estaban distraídos, y él contaba con la confianza de los rehenes. Si lograba cronometrarlo bien, podría crear una distracción, desviar la atención de los ladrones de las salidas y sacar a tantas personas como fuera posible. Mientras se preparaba para ejecutar su plan, la mente de Liam regresó brevemente a los jóvenes que perdió en aquella misión años atrás. La culpa que cargaba lo había mantenido alejado de cualquier situación como esta durante mucho tiempo. Pero ahora, rodeado de personas inocentes que dependían de él, sintió que ese viejo sentido del deber y la responsabilidad se encendía nuevamente dentro de él. Casi podía oír las voces de sus camaradas caídos, recordándole su promesa de proteger a los demás, sin importar el costo. Esta vez, murmuró para sí mismo, endureciendo su resolución, nadie se queda atrás. Justo cuando se preparaba para dar la señal a los rehenes, un fuerte golpe resonó desde la entrada principal del banco, sobresaltando a todos. Era la policía, y sus voces se oían a través de un megáfono, resonando en el vestíbulo. «Dentro del banco. Sabemos que están allí. Esta es su última advertencia. Entréguense y salgan con las manos en alto». Alfa se quedó inmóvil, su rostro palideciendo mientras miraba a su equipo. «Todos, manténganse calmados», siseó, aunque su propia voz temblaba ligeramente. Miró hacia el callado, quien le dio un asentimiento, encontrándose sus ojos en un acuerdo silencioso. Liam podía sentir que el control de los ladrones se deslizaba entre sus dedos, su confianza desmoronándose. Este era su momento, su oportunidad de cambiar las cosas. Miró a la joven madre, a la pareja de ancianos y a los demás con quienes había hablado, dándoles un firme asentimiento. Estaba listo. Era hora de actuar. Mientras la policía continuaba gritando advertencias a través del megáfono, la tensión en el banco se intensificaba. Liam podía ver las grietas formándose en la compostura de los ladrones, su confianza ahora fracturada por la amenaza inminente afuera. Novato, el joven nervioso, prácticamente temblaba, sus ojos saltando de un lado a otro como si buscara una salida. Músculos apretaba más fuerte su arma, su rostro torcido por la ira, mientras Alfa apretaba la mandíbula, intentando mantener el control. «¡Manténganse calmados, todos!», gritó Alfa, su tono una mezcla inquietante de mando y desesperación. Su mirada se dirigió a los rehenes, desafiando a cualquiera a hacer un movimiento. Levantó su arma, con un brillo frío en los ojos, y ladró. «Si alguien intenta algo, se los prometo, se arrepentirán». Liam respiró hondo, preparándose mentalmente. Había lidiado con este tipo de desesperación antes, y sabía una cosa con certeza. Cuando personas como Alfa se sienten acorraladas, se vuelven impredecibles. Pero también sabía que eso era algo que podía usar a su favor. Liam se movió sutilmente, atrayendo la atención de Novato. Dejó que su mirada permaneciera en el joven el tiempo suficiente para transmitir un sentido de comprensión, una mirada que comunicaba empatía y una pregunta no dicha. «¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?». El rostro de Novato palideció, abriendo la boca como si quisiera decir algo, pero la cerró rápidamente, echando un vistazo nervioso hacia Alfa. Sus manos seguían temblando, su agarre en el arma era inseguro. Liam podía ver el conflicto interno en su rostro. El chico no era un criminal endurecido. Estaba asustado,
y ese miedo podía ser la clave para desarmarlo. Chico, dijo Liam en voz baja, lo suficientemente fuerte para que Novato lo oyera. No tiene que ser esta tu historia. Los ojos de Novato se abrieron ligeramente, la confusión y el miedo brillaban en ellos. Pero antes de que pudiera responder, Alfa le lanzó una mirada dura. ¿Cuál es tu problema, Novato? La voz de Alfa goteaba desprecio. Se supone que debes vigilar a los rehenes, no hacer amigos. Novato tragó saliva, su mirada cayendo al suelo. Liam podía ver la vergüenza y la duda consumiéndolo, y sabía que estaba cerca de quebrarse. Si lograba presionar un poco más, Novato podría flaquear, y eso podría ser la distracción que necesitaba. Mientras tanto, los otros rehenes observaban el enfrentamiento con los ojos muy abiertos, su miedo intensificándose con cada segundo que pasaba. La pareja de ancianos se abrazaba con fuerza, sus expresiones una mezcla de terror y esperanza mientras miraban a Liam. La joven madre mecía a su bebé, mordiéndose el labio para contener su propio miedo mientras miraba nerviosamente entre Liam y los ladrones. Liam le dio un pequeño asentimiento tranquilizador, señalando que no había olvidado su promesa. Ella le devolvió el gesto, sus ojos llenos de una determinación silenciosa. Confiaba en él, y esa confianza fortaleció su resolución. De repente, la voz de Alfa cortó el tenso silencio. «¡Basta de esperar!», gruñó, claramente perdiendo la paciencia. Se giró hacia Músculos y señaló la bóveda. «Entra ahí y carga el dinero. No nos iremos con las manos vacías». Músculos asintió, moviéndose hacia la bóveda con una sonrisa ansiosa. Pero Liam podía ver el destello de duda en los ojos de Alfa mientras miraba hacia las puertas, donde la policía seguía esperando. Tenía miedo, y ese miedo empezaba a filtrarse en el resto del grupo. Aprovechando la distracción, Liam se movió sutilmente, acercándose a Novato. Sabía que no podía actuar abiertamente, pero si lograba acercarse lo suficiente, tal vez podría desarmar al joven sin llamar la atención de los demás. Mientras Músculos y Alfa se concentraban en la bóveda, Liam se inclinó hacia Novato, manteniendo su voz baja. «No tienes que hacer esto», susurró, con un tono calmado pero firme. «Baja el arma. No vale la pena». Las manos de Novato temblaron aún más. Su agarre en el arma se aflojó. Sus ojos se dirigieron hacia los rehenes, y por un momento, Liam vio un destello de arrepentimiento en su mirada. Pero entonces, la voz del callado cortó el aire, fría e indiferente. «No le escuches, Novato», dijo, con un tono cargado de desprecio. «Esto no es una misión de caridad. Contrólate, o estás fuera». Novato se estremeció, su rostro pálido mientras asentía, apretando nuevamente las manos alrededor del arma. Pero Liam vio que la duda seguía en sus ojos, la vacilación que aún no se había desvanecido del todo. «Está cerca», pensó Liam. «Un empujón más y puede quebrarse». Liam sabía que necesitaba una distracción mayor, algo que alejara la atención de los ladrones lo suficiente como para poder moverse. Su mirada se posó en un montón de papeles cercanos en el suelo, probablemente caídos de una cajera asustada cuando los ladrones irrumpieron. Una idea se encendió en su mente. Se movió sutilmente, empujando con el pie uno de los papeles por el suelo, creando un leve ruido de arrastre. El sonido era apenas perceptible, pero en el silencio de la sala atrajo la atención de los ladrones por un instante. Alfa giró la cabeza rápidamente. Sus ojos recorrieron la sala con irritación reflejada en su mirada. «¿Qué fue eso?», demandó, su voz áspera. Aprovechando la distracción, Liam se acercó más a Novato, su voz calmada y firme. «Este no es tu combate, chico», murmuró. «Sal de esto mientras puedas». La respiración de Novato se aceleró. Su mirada oscilaba entre Liam y Alfa. Por un momento, parecía que iba a escuchar. Su agarre en el arma se aflojó ligeramente. Pero entonces, los ojos de Alfa se posaron en ellos, su rostro oscurecido por la sospecha.
¿De qué están hablando ustedes dos? Gruñó, dando un paso más cerca, con la mano apretada sobre su arma. Liam se enderezó, enfrentando la mirada de Alpha sin mostrar un ápice de miedo. De nada, respondió con calma. Solo trato de mantener al chico tranquilo. Los ojos de Alpha se entrecerraron. Su irritación crecía. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de una sirena policial se intensificó afuera y la atención de los ladrones volvió a las ventanas. El rostro de Alpha se torció con frustración, perdiendo aún más el control de la situación. Mientras los ladrones seguían enfocados en la policía afuera, Liam aprovechó el momento. En un movimiento rápido, tomó la muñeca de Novato y la torció lo suficiente para desarmarlo sin llamar demasiado la atención. El arma resbaló de las manos de Novato y cayó al suelo con un leve golpe que pasó desapercibido en medio de la tensión en la sala. Los ojos de Novato se abrieron de par en par por la sorpresa, pero Liam sostuvo su mirada, instándolo en silencio a guardar silencio. El joven tragó saliva y asintió levemente, como entendiendo que Liam le estaba dando una oportunidad de salir de esta. Liam rápidamente guardó el arma en su bolsillo, manteniendo su expresión neutral mientras volvía su atención hacia Alpha. La frustración del líder estaba llegando a un punto de ebullición. Sus ojos oscilaban entre los rehenes y las ventanas mientras intentaba mantener el control. «Necesitamos salir de aquí», murmuró Alpha, su voz llena de pánico contenido. Esto no se suponía que iba a salir así. La joven madre miraba a Liam con ojos muy abiertos, su expresión una mezcla de asombro y alivio. Le dirigió una mirada de agradecimiento, su cuerpo relajándose ligeramente al darse cuenta de que él estaba haciendo todo lo posible por protegerlos. La pareja de ancianos también intercambió miradas, una chispa de esperanza renaciendo en sus ojos. Sabían que Liam era diferente, que era alguien que no los dejaría valerse por sí mismos. Mientras Alpha continuaba discutiendo con su equipo, Liam miró a su alrededor, señalando silenciosamente a los rehenes. Sabía que no podía hablar abiertamente, pero su mirada firme transmitía un mensaje. Manténganse calmados. Estén listos. Justo cuando Liam se preparaba para poner su plan en marcha, el Callado se giró. Su mirada aterrizó directamente sobre él. Una leve sonrisa apareció en las comisuras de su boca, como si hubiera entendido las intenciones de Liam desde el principio. «Vaya, vaya», dijo el Callado, con una voz suave y burlona. «Parece que tenemos a un héroe entre nosotros». Liam lo enfrentó sin mostrar miedo, su postura firme e inquebrantable. La tensión entre ellos era palpable, un enfrentamiento silencioso que prometía más peligro. Los ladrones aún no habían notado que Novato estaba desarmado, pero las palabras de El Callado habían arrojado una sombra de sospecha sobre la sala. Liam sabía que tenía que actuar rápido, o el delicado equilibrio que había creado se desmoronaría, y las vidas de los rehenes estarían en mayor peligro. Liam podía sentir las miradas de cada rehén sobre él, su esperanza y miedo mezclándose mientras esperaban que hiciera un movimiento. Había logrado desarmar a Novato sin levantar sospechas, pero ahora la mirada penetrante de El Callado estaba fija en él. Su sonrisa sugería que ya había deducido que Liam era más que un simple espectador. El Callado dio un paso más cerca, su expresión indescifrable, pero sus ojos contenían un brillo peligroso. «¿Te crees listo, verdad?», dijo suavemente, con un tono apenas audible, pero cargado de una amenaza helada. Liam sostuvo su mirada, sin inmutarse. «No sé de qué estás hablando», respondió, con voz calmada y firme. El Callado inclinó la cabeza, estudiándolo como si fuera un rompecabezas que planeaba resolver. «He visto a hombres como tú antes», dijo, con un tono bajo y provocador. «Te crees el héroe. Crees que puedes salvar a todos». Liam mantuvo su mirada, sin decir nada, dejando que el silencio hablara por sí mismo. Sabía que involucrarse demasiado solo le daría más munición a El Callado, y en este momento no podía permitirse llamar más la atención. Después de un momento,
la sonrisa de El Callado desapareció y se enderezó, endureciendo su expresión. «Cuídate, viejo», murmuró, retrocediendo y dirigiéndose hacia Alfa. Pero su advertencia quedó flotando en el aire, una amenaza clara que Liam no podía ignorar. Mientras El Callado se alejaba, Liam exhaló suavemente, su mente trabajando a toda velocidad. Miró hacia la joven madre, que seguía acunando a su bebé, con los ojos fijos en él con una confianza y determinación renovadas. Ella le dio un pequeño asentimiento, como diciendo que estaba lista para lo que viniera. El hombre mayor a su lado, con su brazo envuelto protectivamente alrededor de su esposa, captó la mirada de Liam y le ofreció una leve y temblorosa sonrisa. «Gracias», articuló sin voz, su expresión cargada de gratitud. La pareja de ancianos, al igual que la joven madre, confiaba plenamente en él, y Liam sentía el peso de sus esperanzas sobre sus hombros, pero también sentía cómo su resolución se endurecía en su interior. Estas personas dependían de él, y no podía fallarles. Alfa regresó al centro de la sala. Su frustración ahora era palpable. El ruido afuera había aumentado, la presencia de la policía era inconfundible, y se le veía visiblemente dividido entre mantener el control y cortar sus pérdidas. «¡Escuchen!», gritó, su voz resonando en el banco. «Nos estamos quedando sin tiempo, así que, a menos que quieran empeorar las cosas para ustedes mismos, van a cooperar». Los rehenes se estremecieron ante su arrebato. El miedo se propagó por la sala. Pero Liam permaneció tranquilo, con los ojos enfocados y la expresión serena. Podía ver el pánico en la mirada de Alfa, la presión creciente que lo estaba empujando al límite. Sabía que la desesperación de Alfa eventualmente lo llevaría a cometer errores, y contaba con ello. Mientras Alfa continuaba gritando órdenes, Liam se movió sutilmente, posicionándose ligeramente entre los rehenes y los ladrones. Había mantenido un perfil bajo hasta ese momento, pero sabía que había llegado el momento de tomar una postura más audaz. Su mirada se cruzó de nuevo con la de Novato, y le dio un pequeño asentimiento, instándolo en silencio a dar un paso atrás. Novato vaciló, con el rostro pálido, pero la expresión firme de Liam pareció darle un atisbo de valor. Dio un pequeño paso atrás, bajando ligeramente las manos, como si estuviera considerando la oferta no dicha de Liam para alejarse del caos. «¡Eh!», ladró Alfa, girando su mirada hacia Novato. «¿Qué estás haciendo?». Novato se congeló. Su rostro empalideció aún más. Pero Liam dio un paso adelante, desviando la atención de Alfa. «Déjalo en paz», dijo Liam, con voz tranquila pero cargada de una firmeza inconfundible. Los ojos de Alfa se abrieron ligeramente. Una chispa de sorpresa cruzó su rostro. No esperaba desafío, especialmente de un hombre mayor. Su sorpresa rápidamente se transformó en ira, y dio un paso amenazante hacia adelante. «¿Tienes deseos de morir, viejo?», gruñó, apuntando su arma al pecho de Liam. Liam se mantuvo firme, su expresión inmutable. «No creo que quieras seguir por este camino», respondió, con un tono estable. «Si hieres a alguien aquí, las cosas se pondrán peor para ti. La policía no te dejará salir de aquí con vida». Alfa vaciló. Un destello de duda apareció en sus ojos. Las palabras de Liam habían tocado un nervio, y sabía que debía aprovechar la ventaja antes de que Alfa recuperara la compostura. «Estás en una situación perdida», continuó Liam, con voz firme. «Pero si dejas ir a estas personas, podrías tener una oportunidad de terminar esto pacíficamente». Mientras Liam hablaba, Novato lo miraba con una mezcla de confusión y vacilación, claramente dividido entre su miedo a Alfa y sus propias dudas sobre la situación. Liam sostuvo su mirada, dándole un asentimiento alentador. «Piénsalo, chico», dijo en voz baja. «Esta no es tu pelea. Aléjate ahora, y podrás dejar todo esto atrás». Novato tragó saliva, aflojando la mano que sostenía su arma mientras bajaba la mirada al suelo. El conflicto interno era evidente en su rostro. Su deseo de irse chocaba con el miedo a las consecuencias.
Pero Alpha fue rápido para captar la vacilación de Novato, y su rostro se torció con ira. «¿Estás pensando en abandonar, espetó, acercándose a Novato con una expresión amenazante. El rostro de Novato se puso pálido. Su mirada se dirigió hacia Liam en busca de apoyo. Pero antes de que Alpha pudiera escalar la situación, el Callado intervino. Su voz calmada cortó la tensión como un cuchillo. «Basta», dijo, con un tono helado. «Esto no nos lleva a ningún lado. Necesitamos ceñirnos al plan». Alpha lo miró con furia, pero pareció aceptar a regañadientes su autoridad, retrocediendo con un gruñido. Sin embargo, su frustración seguía siendo palpable, y Liam sabía que no tomaría mucho para que llegara al límite. Con los ladrones momentáneamente distraídos, Liam aprovechó la oportunidad para señalar a los rehenes, su expresión transmitiendo calma y determinación. Miró a la joven madre y a la pareja de ancianos, asegurándoles en silencio que no había abandonado su plan. La joven madre abrazó a su bebé con fuerza. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y resolución mientras le daba un pequeño asentimiento de agradecimiento. La pareja de ancianos intercambió una mirada de alivio, sus ojos llenos de un destello de esperanza. Sabían que Liam estaba cuidando de ellos, y ese conocimiento parecía fortalecer su espíritu. Pero la calma de Liam también había atraído la atención de algunos otros rehenes, que lo miraban con una confianza creciente. Varias personas asintieron en silencio, sus expresiones decididas. Entendían que Liam era más que un simple espectador, que era alguien en quien podían confiar. Mientras Alpha y el Callado discutían, el sonido del megáfono de la policía volvió a resonar. Sus palabras se escucharon con eco en el vestíbulo del banco. «Esta es su última advertencia. Liberen a los rehenes y salgan con las manos en alto». El rostro de Alpha se torció de ira. Su mirada se dirigió hacia las ventanas y luego volvió a los rehenes. Parecía inestable, su confianza claramente sacudida, y Liam sabía que estaba cerca de perder el control. Liam vio la oportunidad y respiró hondo, preparándose. Se giró para enfrentar a los ladrones, con la mirada firme. «Se acabó», dijo con determinación. «La policía no les va a dar lo que quieren, pero si dejan ir a estas personas, todavía podrían salir de aquí». El Callado soltó una mueca burlona, entrecerrando los ojos. «¿Crees que puedes salirte de esta hablando?» Liam sostuvo su mirada sin pestañear. «Creo que no tienen otra opción», respondió con calma. «Están rodeados, superados en número y en desventaja. Solo hay una forma de que esto termine, sin derramamiento de sangre». Justo cuando Liam terminó de hablar, el rostro de Alpha se torció de rabia, y dio un paso amenazante hacia adelante, con el arma levantada. Pero antes de que pudiera reaccionar, el megáfono de la policía volvió a sonar, y las sombras de un equipo táctico aparecieron fuera de las puertas de vidrio, listos para entrar. Liam sintió que la tensión se intensificaba, con cada sentido alerta mientras se preparaba para lo que estaba por venir. Sabía que los próximos segundos serían cruciales, y que cualquier movimiento en falso podría ponerlos a todos en peligro. Miró hacia la joven madre, la pareja de ancianos y los demás rehenes, con una mirada cargada de una promesa silenciosa. Estaba listo para protegerlos, sin importar el costo. El tenso silencio del banco fue interrumpido por el eco de la última advertencia de la policía afuera. Los ladrones se veían cada vez más nerviosos. Sus ojos se movían hacia la entrada, donde podían ver las sombras de los oficiales tácticos preparándose para entrar. La expresión de Alpha se torció con una mezcla de rabia y miedo. Estaba perdiendo el control de la situación, y esa realización se reflejaba en la tensión de su agarre en el arma. Liam vio la desesperación en los ojos de Alpha, y sabía que la desesperación a menudo llevaba a elecciones imprudentes. Liam mantuvo la mirada firme, su postura tranquila. Necesitaba ser el ancla en la sala, la presencia serena que tranquilizara a los rehenes. Pero también sabía que su propio plan estaba alcanzando un punto crítico. Un movimiento en falso, un error, podría llevar a una tragedia.
¡Escúchenme todos!, gritó Alfa, su voz cargada de frustración. No nos iremos sin lo que vinimos a buscar, así que no crean que pueden simplemente esperar a que nos rindamos. Los rehenes se estremecieron ante su tono, encogiéndose con expresiones llenas de terror. Sin embargo, Liam mantuvo su posición, observando cada movimiento de Alfa con una intensidad tranquila. La mirada de Alfa se fijó en Liam, con los ojos entrecerrados. «¿Y tú?», escupió, con un tono cargado de desprecio. «Crees que eres algún tipo de héroe, ¿no?». Liam sostuvo la mirada de Alfa sin pestañear. «Creo que te has quedado sin opciones», respondió con calma pero con firmeza. «La policía no te dejará salir de aquí con rehenes, lo sabes». Alfa se burló, dando un paso más cerca, su arma apuntando directamente al pecho de Liam. «Me estás empezando a irritar, viejo», gruñó. «Quizás debería darte un ejemplo para que los demás aprendan». Liam permaneció inmóvil, con la mirada firme. «Si hieres a alguien, solo empeorarás las cosas para ti. Ya estás atrapado». El callado, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante, con una expresión indescifrable. Puso una mano en el hombro de Alfa, su voz fría y tranquila. «Tiene razón, no necesitamos llamar más la atención». Alfa dudó, visiblemente dividido entre su ira y la razón. Respiró hondo, bajando ligeramente el arma, pero su mirada seguía siendo hostil. «Terminemos lo que vinimos a hacer», murmuró, con un tono tenso. «Y luego nos largamos». Novato, que había estado observando el intercambio con los ojos muy abiertos, parecía visiblemente afectado. Liam podía ver el miedo en su expresión, la duda que persistía justo bajo la superficie. Decidió aprovechar esa ventaja. Liam miró a Novato, atrapando su mirada. «Chico», dijo con una voz suave pero firme, «esto no es lo que querías. No tienes que ser parte de esto». El rostro de Novato palideció. Su mirada se movía entre Liam y los ladrones. Parecía querer hablar, pero el miedo lo mantenía en silencio. Alfa notó la vacilación de Novato y estalló. «No me digas que estás pensando en rajarte», espetó, acercándose a Novato con una expresión amenazante. Novato tragó saliva, con las manos temblando ligeramente mientras luchaba por mantener la compostura. «No lo estoy», balbuceó, aunque su voz carecía de convicción. El callado lanzó a Novato una mirada de advertencia, con los ojos entrecerrados. «Concéntrate», dijo fríamente, con un tono que era una amenaza apenas velada. Pero Liam vio el conflicto en el rostro de Novato, y sabía que estaba cerca de quebrarse. Si lograba presionar un poco más, Novato podría elegir ayudar a los rehenes en lugar de a los ladrones. Mientras los ladrones discutían entre ellos, Liam dirigió su atención a los rehenes, señalando sutilmente a la joven madre y a la pareja de ancianos. Sabía que si lograban posicionarse cerca de la salida lateral, tendrían una mejor oportunidad de escapar cuando llegara el momento. La joven madre captó su mirada, su expresión una mezcla de miedo y determinación. Sostuvo a su bebé con fuerza, asintiendo levemente en reconocimiento. El anciano, aferrando la mano de su esposa, le dio a Liam un pequeño asentimiento de gratitud, entendiendo el mensaje silencioso. La mente de Liam trabajaba a toda velocidad. Necesitaba crear una distracción mayor, algo que obligara a los ladrones a centrarse en él, en lugar de los rehenes. Pero también sabía que cualquier acción evidente podría poner a todos en riesgo. Tenía que ser inteligente, calculador. Justo cuando Liam estaba a punto de actuar, el callado dio un paso adelante, con la mirada fría fija en él. Había un destello de comprensión en sus ojos, como si hubiera visto a través de cada una de las intenciones de Liam. «Vaya», murmuró el callado, su voz suave pero amenazante. «Parece que tenemos aquí a un héroe. De verdad quieres jugar a ser el Salvador, ¿no?». Liam no respondió, manteniendo su expresión neutral. Sabía que el callado lo estaba probando, buscando una reacción. Pero no estaba dispuesto a dársela. El callado esbozó una sonrisa burlona,
dando otro paso hacia adelante. «Veamos qué tan valiente eres cuando las apuestas suban», dijo, con un tono provocador. Antes de que alguien pudiera reaccionar, agarró del brazo a la joven madre, tirando de ella hacia adelante. Ella dejó escapar un grito ahogado, abrazando a su bebé protectivamente mientras tropezaba, su rostro lleno de terror. El corazón de Liam se aceleró. Sus instintos le gritaban que actuara, pero se obligó a mantenerse calmado, sabiendo que cualquier movimiento repentino podría ponerla en más peligro. «Déjala ir», dijo, su voz baja pero autoritaria. La sonrisa de El Callado se ensanchó, su mirada era un desafío. «¿O qué? ¿Qué vas a hacer, héroe?» Liam sostuvo su mirada, endureciendo su expresión. «Sabes que esto no terminará bien para ti», respondió con calma. «La policía está justo afuera. Estás rodeado. Si le haces daño, no hay vuelta atrás». Por un momento, El Callado vaciló. Su mirada mostró una leve incertidumbre. Pero luego apretó su agarre. Su rostro se torció en una mueca de desprecio. «Tú no me dices qué hacer», escupió, su voz cargada de desdén. Liam sabía que tenía que actuar antes de que la situación se intensificara más. Dio un paso lento hacia adelante, con las manos levantadas en un gesto de rendición, su voz calmada y constante. «No empeoremos esto más de lo que ya está», dijo, con un tono uniforme. «Todavía puedes terminar esto sin lastimar a nadie más». El Callado se burló, pero Liam podía ver la duda parpadeando en sus ojos. Estaba empezando a flaquear, su confianza debilitada por la presión creciente. Liam continuó hablando, con voz firme. «Esto no es lo que quieres. Lastimar a personas inocentes no te dará lo que viniste a buscar». El agarre de El Callado sobre la joven madre se aflojó ligeramente. Su expresión era de conflicto. Liam vio su oportunidad y dio un paso más cerca, manteniendo el contacto visual. «Déjala ir», repitió, con un tono firme. «Se acabó». El rostro de El Callado se torció de frustración, pero tras un momento tenso, soltó a la joven madre, empujándola de regreso hacia los rehenes. Ella tropezó, abrazando a su bebé, con los ojos llenos de alivio mientras miraba a Liam. La sala quedó en un silencio inquietante cuando El Callado retrocedió, con el rostro endurecido por una ira apenas contenida. Liam podía sentir la tensión creciendo, el delicado equilibrio de control deslizándose más con cada segundo que pasaba. Justo cuando se preparaba para guiar a los rehenes hacia un lugar seguro, una sombra se movió afuera de las puertas de vidrio, y los pasos del equipo táctico de la policía se hicieron más audibles. La atención de los ladrones se dirigió inmediatamente a las puertas, con rostros llenos de una mezcla de miedo y desesperación. Liam sabía que el enfrentamiento final se acercaba, y se preparó. Su enfoque era inquebrantable. Las vidas de los rehenes dependían de lo que hiciera a continuación, y estaba listo para hacer lo que fuera necesario para protegerlos. El equipo táctico de la policía estaba listo para entrar. Sus pasos resonaban en el silencio fuera de las puertas de vidrio. Los ladrones, ahora visiblemente nerviosos, ajustaron sus armas e intercambiaron miradas inquietas. Las manos de Alpha se tensaron alrededor de su pistola, su mandíbula estaba apretada, y su mirada oscilaba entre la entrada y los rehenes. Liam vio el miedo en los ojos de Alpha, una señal inequívoca de que estaba cerca de perder los nervios. Este era el momento que Liam había estado esperando. Los ladrones estaban desequilibrados, sacudidos por la presencia de la policía afuera y la creciente inquietud de los rehenes. Sabía que debía actuar ahora si quería salvar a todos. Liam se movió ligeramente, posicionándose entre los ladrones y los rehenes. Miró alrededor, captando la mirada de la joven madre, la pareja de ancianos y otros rehenes que lo habían estado observando con esperanza. Su expresión era firme, transmitiendo un mensaje claro y silencioso. «Prepárense». Justo cuando Alpha se giró para gritar una última orden a su equipo, Liam hizo su movimiento. Con un gesto rápido y calculado,
derribó una pila cercana de carpetas llenas de dinero, esparciéndolas por el suelo con un fuerte estruendo. El ruido resonó en el vestíbulo, llamando la atención de todos en la sala. Los ladrones se giraron bruscamente, con las armas levantadas, sus rostros retorcidos por el shock y la ira. Pero ese breve momento de distracción era todo lo que Liam necesitaba. En un movimiento fluido, Liam se lanzó hacia adelante, agarrando la muñeca de Alpha y torciéndola bruscamente, obligándolo a soltar su arma. Alpha dejó escapar un grito ahogado de dolor mientras la pistola caía al suelo, deslizándose fuera de su alcance. Liam no perdió tiempo, usando su peso para empujar a Alpha contra la pared con una fuerza implacable. Los otros ladrones, tomados por sorpresa, se apresuraron a reaccionar. Músculos, el corpulento que había estado vigilando la bóveda, levantó su arma, con los ojos llenos de ira. Pero justo cuando apuntó, uno de los rehenes, un joven que Liam no había notado antes, se lanzó hacia adelante, agarrando el brazo de Músculos y desequilibrándolo. Músculos tropezó, momentáneamente desconcertado, y Liam aprovechó la oportunidad. Pateó la pistola por el suelo, alejándola del alcance de cualquiera, y luego giró para enfrentar la siguiente amenaza. La joven madre, abrazando a su bebé, aprovechó el caos para moverse rápidamente hacia la salida lateral, tal como Liam le había indicado. La pareja de ancianos, ahora llenos de un renovado sentido de coraje, la siguieron de cerca, guiando a otros rehenes hacia la puerta. La presencia calmada y confiada de Liam les había dado la fuerza para actuar, y ahora estaban logrando escapar. «Bueno», murmuró el callado, con una voz suave pero amenazante. «Parece que tenemos aquí a un héroe. De verdad quieres ser el Salvador, ¿no?» Liam no respondió, manteniendo su expresión neutral. Sabía que el callado lo estaba provocando, buscando una reacción, pero no estaba dispuesto a dársela. El callado esbozó una sonrisa burlona, dando otro paso hacia adelante. «Veamos qué tan valiente eres cuando las cosas se pongan serias», dijo, con un tono cargado de burla. Antes de que alguien pudiera reaccionar, agarró a la joven madre por el brazo, tirando de ella hacia adelante. Ella dejó escapar un jadeo, abrazando a su bebé protectivamente mientras tropezaba, su rostro lleno de terror. El corazón de Liam se aceleró, sus instintos gritaban que actuara. Pero se obligó a mantenerse calmado, sabiendo que cualquier movimiento repentino podría ponerla en mayor peligro. «Déjala ir», dijo, con una voz baja pero autoritaria. La sonrisa de El Callado se ensanchó, con una mirada provocadora. «¿O qué? ¿Qué vas a hacer?» «Que me contra, héroe». Liam mantuvo su mirada, endureciendo su expresión. «Sabes que esto no terminará bien para ti», respondió con calma. «La policía está justo afuera. Estás rodeado. Si le haces daño, no habrá vuelta atrás». Por un momento, El Callado vaciló. Su mirada reflejaba una ligera incertidumbre. Pero luego apretó su agarre, con una mueca de desprecio en su rostro. «No me dices qué hacer», escupió, con desdén en su voz. Liam sabía que tenía que actuar antes de que la situación se intensificara más. Se dejó caer lentamente al suelo, utilizando las carpetas esparcidas como cobertura, mientras rodaba hacia un lado, esquivando por poco el disparo que El Callado hizo. El sonido del disparo resonó en el banco, pero la bala falló su objetivo y se incrustó en la pared detrás de Liam. Aprovechando la sorpresa momentánea de El Callado, Liam se puso de pie rápidamente, agarró una silla cercana y la lanzó con fuerza hacia él. El Callado tropezó hacia atrás, desequilibrado momentáneamente mientras intentaba recuperar el control. Pero Liam no le dio oportunidad. Cerró la distancia en unos pocos pasos rápidos, derribando el arma de la mano de El Callado y torciendo su brazo detrás de su espalda en un movimiento rápido y decisivo. El Callado luchó, con el rostro contorsionado de ira, pero el agarre de Liam era implacable. «Se acabó», dijo con firmeza, su voz cargada de finalidad. Cuando la resistencia de El Callado se desvaneció, Liam lo inmovilizó,
asegurándolo con un agarre firme hasta que el equipo táctico de la policía irrumpió en el banco, con las armas levantadas mientras tomaban el control de la escena. El equipo táctico se movió rápidamente, asegurando a los ladrones y garantizando la seguridad de los rehenes. Uno por uno, los policías escoltaron a los rehenes hacia la salida, guiándolos hacia un lugar seguro. La joven madre fue la primera en llegar a la salida, abrazando con fuerza a su bebé, su rostro lleno de alivio mientras miraba a Liam con una sonrisa agradecida. La pareja de ancianos la siguió de cerca. El hombre le dio a Liam un asentimiento cargado de profunda gratitud. «Gracias», susurró, con la voz entrecortada por la emoción. «Nos salvaste a todos». Liam asintió en respuesta, sintiendo cómo su corazón se llenaba de alivio y gratitud. La seguridad de los rehenes era todo lo que le importaba, y verlos escapar ilesos le dio un propósito que no había sentido en años. Cuando el último de los rehenes salió, un joven oficial de policía se acercó a Liam, con una expresión de respeto y admiración. «Señor», dijo, extendiendo la mano, «no podríamos haber hecho esto sin usted. Usted los mantuvo a salvo». Liam aceptó el apretón de manos, asintiendo en silencio. «Solo hice lo que había que hacer», respondió, con humildad en su voz. El oficial lo observó, percibiendo el peso de la experiencia detrás de su calma. «No sé quién es usted, pero...» «Gracias». Liam esbozó una leve sonrisa, sin decir nada más. No necesitaba reconocimiento, solo la certeza de que los rehenes estaban a salvo. Miró hacia el vestíbulo ahora vacío, sintiendo una paz interior al darse cuenta de que finalmente había cumplido la promesa que se hizo a sí mismo hace años. Proteger a los demás, sin importar el costo. Mientras Liam se alejaba discretamente, mezclándose con la multitud que comenzaba a dispersarse, la joven madre lo llamó desde el otro lado de la calle. Se acercó a él con una expresión de gratitud y curiosidad. «¿Puedo saber su nombre?», preguntó suavemente, con una voz apenas audible. Liam dudó, considerando si debía revelar algo sobre sí mismo. Después de un momento, le ofreció una leve sonrisa y respondió: «Liam Walker». La joven madre sonrió, con los ojos llenos de gratitud mientras susurraba: «Gracias, señor Walker». Cuando ella regresó con su familia, Liam se deslizó en la noche, contento de dejar tras de sí solo el recuerdo de un héroe silencioso que apareció cuando más lo necesitaban. El suave resplandor del sol de la tarde bañaba el banco mientras el último de los rehenes era escoltado afuera, todos visiblemente afectados pero a salvo. Los oficiales de policía recorrían la escena, asegurando a los ladrones y recabando declaraciones. Liam, sin embargo, se mantuvo a distancia, mezclándose con el fondo. Observó cómo los rehenes se reunían con sus seres queridos, sus rostros mostrando expresiones de alivio y gratitud. Liam sintió una satisfacción silenciosa al saber que había cumplido su parte. No había entrado en ese banco con un plan para salvar vidas, pero cuando llegó el momento, sus instintos, su entrenamiento y su deber de proteger a los demás se habían impuesto. Era una sensación que no había experimentado en años. Mientras se preparaba para desaparecer discretamente, la joven madre a quien había protegido lo notó y se acercó, su bebé ahora dormido pacíficamente en sus brazos. Lo miró con una mezcla de asombro y gratitud, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Gracias», dijo ella suavemente, con la voz llena de emoción. «No sé qué habría pasado si usted no hubiera estado allí». Liam asintió, con la mirada cálida pero humilde. «Lo hiciste muy bien ahí dentro», respondió. «Mantuviste la calma por tu hijo. Eso es lo que importa». La joven madre sostuvo su mirada, con una expresión seria. «No, tú hiciste más que eso. Nos salvaste. Arriesgaste tu vida para proteger a desconocidos». Dudó, como si buscara las palabras adecuadas. «¿Puedo, al menos, saber su nombre?» Liam consideró su pregunta por un momento, y luego ofreció una pequeña sonrisa genuina. «Liam Walker»,
respondió simplemente. Ella asintió, repitiendo su nombre suavemente, como si quisiera recordarlo. Gracias, señor Walker, dijo, con la voz apenas audible. Es usted un héroe. Él le devolvió un leve asentimiento, sintiendo el peso de sus palabras. Pero para él no se trataba de heroísmo. Se trataba de hacer lo que sabía en su corazón que era lo correcto. Mientras la joven madre regresaba con su familia, un sargento de policía se acercó a Liam, extendiéndole la mano. Señor Walker, comenzó con un tono cargado de respeto. Obtuvimos los detalles de los rehenes. Sabemos lo que hizo ahí dentro. Solo quería agradecerle. Liam me estrechó la mano del sargento, asintiendo. Solo hice lo que debía hacerse, respondió simplemente. El sargento lo observó, reconociendo el valor modesto en el comportamiento de Liam. No todos habrían hecho lo que usted hizo. Se necesita un tipo de persona especial para dar un paso al frente así. Liam desvió la mirada, con una expresión pensativa. No había buscado este tipo de reconocimiento, y no estaba seguro de cómo responder. Para él, simplemente había cumplido con su deber, un deber que nunca lo había abandonado, incluso después de tantos años. El sargento pareció percibir la humildad de Liam, y asintió, respetando su silencio. Si alguna vez decide regresar al campo, añadió en voz baja, personas como usted siempre son necesarias. Liam esbozó una tenue sonrisa. Lo agradezco, pero creo que estoy justo donde debo estar. Con un último asentimiento al sargento, Liam se dio la vuelta y comenzó a alejarse de la escena, perdiéndose en las sombras de la tarde. No necesitaba medallas, títulos ni reconocimiento. Su paz venía de saber que había estado allí cuando importaba. Mientras caminaba, sintió una sensación de cierre que lo había eludido durante años. El peso de su pasado, los recuerdos de vidas perdidas, los arrepentimientos que lo habían perseguido, parecían más ligeros ahora. Hoy había salvado vidas, y al hacerlo, había encontrado una forma de honrar la memoria de aquellos que no pudo salvar antes. Los pensamientos de Liam se dirigieron a los rostros de las personas que había protegido. La joven madre, la pareja de ancianos, el adolescente nervioso. Cada uno de ellos había depositado su confianza en él, aunque no supieran quién era. Lo habían visto no como a un desconocido, sino como un protector. Siempre había creído que el heroísmo no se trataba de gestos grandiosos o reconocimiento público. El verdadero heroísmo consistía en la fuerza silenciosa, en hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Se trataba de marcar la diferencia, sin importar cuán pequeña fuera. Hoy se le había dado la oportunidad de cumplir con ese propósito, de recordarse a sí mismo de lo que era capaz. Y mientras abandonaba la escena, sintió un renovado sentido de propósito, una resolución tranquila pero poderosa de seguir viviendo bajo esos principios. Cuando llegó al borde de la multitud, escuchó una voz que lo llamaba nuevamente. Era la joven madre, ahora de pie con su familia, mirándolo con una expresión de profunda gratitud. Gracias, Liam, dijo suavemente, su voz resonando en la tranquila calle. Nunca olvidaremos lo que hizo por nosotros. Liam se detuvo, dándole un leve asentimiento y una sonrisa agradecida. No dijo nada más, no lo necesitaba. Sus palabras, su gratitud, eran suficientes. Se giró y desapareció entre la multitud, dejando atrás solo el recuerdo de un héroe silencioso que apareció cuando más se necesitaba. Mientras Liam se alejaba, la historia servía como un recordatorio de que, a veces, los mayores héroes son aquellos que no buscan reconocimiento ni alabanzas. Son quienes dan un paso al frente cuando más importa, dejando un impacto duradero en las vidas que tocan. Si esta historia de valor y abnegación resonó contigo, no olvides suscribirte para más relatos inspiradores. Y recuerda, el heroísmo no se define por la fama o la fortuna, sino por las elecciones que hacemos en los momentos que realmente cuentan.
Si te gustó esta historia de valor silencioso y verdadero heroísmo, tómate un momento para darle me gusta. Realmente nos ayuda a llegar a más personas con historias que importan. Y si quieres escuchar más relatos inspiradores sobre héroes cotidianos y almas valientes que dan un paso al frente cuando más se necesita, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Compartimos historias que muestran la fuerza en la bondad, la resiliencia y el coraje. Por último, déjanos saber en los comentarios qué significa para ti ser un héroe. Nos encantaría escuchar tus pensamientos. Gracias por leer y recuerda, el heroísmo no siempre ocupa titulares, pero deja una huella inolvidable.